Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Tengan todas y todos bienvenidos a nuestros encuentros que se dan por acá, por todos, con todos y por el bien de todos. Sabemos que estamos intentando llevar este esfuerzo de manera educativa a nuestra comunidad de I220A, I220A, de cubanos que están llegando, personas que nos ven desde la isla, familiares fundamentalmente, que están desde la isla y se ocupan y se preocupan por la situación de sus familiares acá en los Estados Unidos y todos aquellos que tengan I220A. Miren, se está suscitando una noticia que desde el día 29 de diciembre se publicó este informe de ICE sobre, perdóname, pero es que yo soy orgullosísimo de cómo compone mi niño de 9 años. Ese tema es increíble y lo utilizo acá. Bien, se está suscitando un poco de histeria por mala interpretación por parte de algunas personas de la prensa o algunas personas que se dan los libretazos para crear tránsito en sus respectivas páginas. Y nosotros, de manera responsable, siempre vamos a las fuentes que nos pueden informar y derramar luz al respecto de lo que está sucediendo con estas tablas que han estado publicando, con estas cifras que dan miedo vistas así, pero en la práctica no es tanto así. Y el tema es poner calma, poner tranquilidad, de la mano de alguien que lo explica como nadie, que es súper potable y es mi amiga, la radiante Laurita Jiménez. Buenas tardes, Laura. Hola, Requejo, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Laura, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se come eso? Bueno, yo creo que lo que están hablando en estas estadísticas es la cantidad de personas que cruzaron, ya sea de manera legal o ilegal, que no tenían un documento para entrar legalmente a Estados Unidos, una visa, una residencia, lo que sea, y pues fueron puestas en un proceso de deportación expedita y tienen una orden de deportación expedita o tuvieron una orden de deportación expedita emitida en sus casos. Esto no significa que la persona que esta orden de deportación expedita sea una orden de inmediata ejecución, porque la realidad es que sobrepasaron ya sea una entrevista de filtro y si bien no los transfirieron a un oficial de asilo para hacer una entrevista de miedo creíble, la realidad es que a muchos los dejaron entrar al país para esperar aquí sus casos de deportación en la corte para ya sea defender un asilo o para defender una residencia o para tratar de obtener cualquier otro tipo de beneficios si califican para el mismo. Ok, doctora, eso significa, siguiendo en la tónica de la calma y de la paz a todos, que estas personas pueden ser beneficiarios también de ese protocolo interno que está sucediendo de que, hey, sin previo aviso te doy un parol. Por supuesto, porque bajo la ley de inmigración, el proceso correcto de una persona que se presenta en la frontera, ya sea de manera legal o de manera ilegal, pero que se entregue inmediatamente a la patrulla fronteriza, a CBP, y en ese momento, cuando CBP hace la entrevista de filtro, que es una entrevista de preguntas muy básicas y muy directas, entre ellas, ¿usted tiene miedo de regresar a su país? Y dice, sí, pues en ese momento, esa orden de deportación expedita que emitieron, porque no tenían ningún documento de entrada legal a Estados Unidos, va a ser puesta en una espera. La persona debería haber sido referida a un oficial de asilo para hacer una entrevista de miedo creíble. Y si esa entrevista de miedo creíble era positiva, pues entonces esa orden de deportación expedita queda sin efecto. Y lo que dice la ley, volvemos a lo mismo, es que entonces esa persona únicamente calificaba o para ser dejada en detención hasta que defendiera su juicio de asilo
o para ser liberada con un parol bajo INA 212 de 5A. Solo hay dos escenarios de liberación ante estas circunstancias. No es la 220A. La 220A es el mecanismo legal de liberación incorrecto para muchos de los cubanos que entraron en frontera, aunque entraron de manera ilegal, pero que inmediatamente se entregaron o fueron detenidos por la patrulla fronteriza y que expresaron un miedo de regresar a su país. Por tanto, es y sigue siendo una condición que no es negativa para ninguno de los que lo tienen. Así es, en realidad es una condición que en muchos de los casos, aunque cuando se hace el FOIA no estamos viendo, ¿ok?, literalmente esa orden de deportación expedita, sí es cierto que la patrulla fronteriza tiene que dejar en el récord dónde los encontraron, a dónde los llevaron, cómo los procesaron y demás. Y esto es lo que UCIS está utilizando para emitir estos famosos memorándum y decirle a la oficina de campo, bueno, pero esta persona estaba sujeta a una orden de deportación expedita y únicamente debió haber sido liberada con un parol. Mejor explicado